con esto terminamos la conferencia de Miguel Luna. Él está en Jalisco, allá en Ojuelos. Y ahora vamos a pasar con otra paisana acá de Morelia, con Carla. Carla, pues estuve, se acercó directamente en el grupo cuando abrí la convocatoria y me platicaba sobre el tema del biochar y al empezar a andar un poquito más, pues dije, oye, estaría bueno como concatenar la conferencia de Miguel Luna, porque todo incineración controlada, pues produce biochar, pero también hay otras maneras de producirlo con los desperdicios del agave. Pero sí era importante que pudiéramos entender algunas macro condiciones y vamos a hacer una quema controlada a gran escala y ahora vamos a la particularidad de, oye, tengo desperdicios, tengo hojas, tengo bagazo, tengo este tipo de biomasa, pues nos podemos ir al tema del procesamiento con reactores de pirólisis ahí. ¿Qué onda, Carla? ¿Cómo estás? Así es, muchas gracias, Víctor, por esta invitación al Coloquio Internacional de las Raíces al Metaverso. Sí, está un poquito relacionado con lo anterior, pero al mismo tiempo es un poco diferente, ¿no? Como tú dices, algo controlado y pues el proceso también es diferente, ¿no? Un poco diferente. Cómo se transforma los residuos en biocarbono, ¿no? Es correcto, pues ahora sí que danos una pequeña introducción sobre ti, sobre tus investigaciones, cómo comenzaste con el tema del biochar del agave, cómo nació y todo. Sí, claro que sí. Pues bueno, todo empezó en la maestría. Este, bueno, siempre he trabajado con el tema del secuestro de carbono. En la licenciatura fue el secuestro de carbono en árboles, por los mismos árboles, por la fotosíntesis, particularmente en parques. Sin embargo, ya en la maestría ya empecé a trabajar con el secuestro de carbono con el biocarbón. Así es como me especialicé en el biochar y empecé a trabajar desde la maestría con diferentes cultivos. Y pues bueno, ya llevo desde el 2012 que hice la maestría hasta ahora pues trabajando y haciendo diferentes experimentos en diferentes cultivos. Comencé en Guadalajara, Jalisco, trabajando con el bagazo de agave de tequilana. Y bueno, en la pandemia me vine para acá, para Michoacán, y ahora pues estoy aquí en Morelia trabajando con los residuos del mezcal. Súper, digo, todos nos vinimos en la pandemia de donde andábamos de regreso al hogar, ¿no? Pero qué Sí, bueno que estás pudiendo trabajar este tema dentro del sector mezcalero, porque muchas de las innovaciones que existen, pues actualmente están en el tema del sector tequila, ¿no? Entonces, también cada agave, como lo mencionó Juan Florencio en la segunda conferencia, tiene particularidades. Unos tienen más saponinas, otros tienen hay contenido de azúcares, otros tienen más contenido de X o Y sustancia. Por consecuente, pues todo esto genera una serie de elementos que alteran las propiedades y le dan un distinto uso a los desperdicios, ¿no? Entonces, pues adelante si gustas compartir tu claro que pantalla y sí, comenzar. claro que sí. Muchas gracias. Bien. A Sí, ver. en lo que nos podemos a punto con la presentación, pues aquí la relevancia del tema del biochar es una de las múltiples alternativas para el procesamiento de los desperdicios. Y uno diría, oye, pero estoy quemando, ya dijo justamente Miguel, no es solamente quemar, sí estás haciendo una emisión inicial, pero el beneficio ambiental, el beneficio al suelo, la reconversión hacia la biomasa, la reincorporación a los nutrientes del suelo, pues trae una serie de beneficios mayores de los que uno pensaría de que, no, pues ya quemaste, estás contaminando, eres malo, ¿no? En este sentido, pues justamente nos van a platicar sobre el biochar y ya más particularmente sus propiedades. Adelante, Cristina. Listo, listo, ¿ya se puede ver? Sí, ahí se ve Sí. bien. Ah, excelente. Bueno, muchas gracias. Pues, como les comentó Víctor, pues mi tema es el carbono circular, transformando residuos de agave en biochar. Nosotros somos una empresa que se llama Carbolab y que precisamente ya tenemos
más o menos 10 años trabajando con el biochar. Y bueno, mi nombre es Carla Martínez y como les comenté antes, pues me especialicé en la maestría trabajando con el biochar. Bueno, antes de decirles qué es el biochar en sí, quiero platicarles rápidamente cómo es que surgió la idea del biochar. En 1870 se descubrió en la región del Amazonas suelos oscuros denominados terra preta. Aquí los arqueólogos encontraron vasijas y residuos de humanos que estaban en los suelos. Se observó también y se observa en la actualidad, precisamente así es como se descubrió, que los cultivos crecen 3 veces o más que los suelos de los alrededores. Y entonces los científicos empezaron a investigar qué era lo que estaba pasando, analizaron qué era lo que tenía el suelo y principalmente tenía biocarbón o como se llama en inglés, biochar. Entonces hicieron el análisis de carbono 14 y encontraron que tenía miles de años este carbón. Exactamente fue más o menos, más bien 2000 años. Entonces así es como se propuso utilizar el biochar para los cultivos. Entonces, este estudio intensivo de tierras oscuras ricas en biocarbón en el Amazonas ha llevado a una mayor apreciación de las propiedades únicas del biocarbón como mejorador del suelo. Bueno, entonces, ¿qué es el biochar o el biocarbón? El biochar es un producto orgánico sólido en forma de carbón que se crea calentando biomasa, que se llama pirólisis, que a diferencia de, como comentaba el compañero en la presentación anterior, esta se realiza en ausencia de oxígeno o en condiciones muy limitadas de oxígeno. Entonces, se calienta esta biomasa que pueden ser residuos principalmente agrícolas, que es lo que se busca, que sean pues precisamente residuos que ya no se utilicen. Por ejemplo, los olotes, la madera, los bagazos, cáscaras, etcétera. Y esto se hace a altas temperaturas. Y bueno, ¿cuál es el propósito del biochar? Es mejorar las características del suelo en la agricultura y tiene la particularidad de secuestrar carbono en los suelos por más de 100 años, siendo sustentable y contribuyendo a mitigar el cambio climático. Y bueno, ¿cómo es que se produce? Bueno, existen estos reactores de pirólisis y como les comenté anteriormente se genera a partir de la descomposición térmica de diferentes materias primas, que pueden ser residuos de maíz, de trigo, de cáscaras, etcétera, en condiciones limitadas de oxígeno. Me imagino que aquí debe de haber varios mezcaleros y destiladores poniendo atención. Por ejemplo, el bagazo de agave que está aquí del lado izquierdo en la imagen de abajo, pues también puede ser transformada en biochar o en biocarbón. Y bueno, ¿cómo es que mejora el suelo? La compactación de los suelos disminuye el desarrollo de las raíces, la infiltración del agua y el oxígeno en el suelo y los poros. ¿Y qué es lo que hace el biochar o el biocarbón? Ayuda a disminuir esta compactación debido a la gran porosidad y el área superficial que tiene y a su baja densidad, porque el biochar es muy ligero. Entonces, de esta manera provee un suelo más bondadoso para las raíces. Por ejemplo, aquí de este lado tenemos una plantita donde pues, el suelo está compactado y pues las raíces no pueden desarrollarse porque los poros en el suelo son muy pequeños. En cambio, si agregamos biocarbón de este lado, las plantas le dan una mayor estructura, una mayor porosidad al suelo y permite que las raíces se desarrollen mejor. Y entonces al desarrollarse mejor, las plantas pueden crecer más, producen tallos más grandes, hojas mejores y más hojas y por lo tanto más flores y más frutos. Otra característica importante del biochar es que debido a la porosidad le da casa a los microorganismos y entonces estos se pueden desarrollar más. Otra característica muy importante es que aprovecha el agua. En la actualidad tenemos este problema tan importante, muy, muy importante del agua, en donde nos estamos quedando sin ella. Y bueno, en el caso de la agricultura, el 85% del agua utilizada se desperdicia por el sistema de riego obsoleta
por fugas y por su uso no eficiente en el suelo. El biocarbón retiene en sus poros el doble o triple de su peso en agua. Traducido en algo más sencillo, 1 kilo de biochar carga 2 a 3 litros de agua. Es decir, es como una esponja ya que está reteniendo el agua y los nutrientes en sus poros. Otra característica importante es el carbono orgánico. Todos los seres vivos estamos hechos de carbono orgánico. Particularmente los vegetales tienen aproximadamente un 50% de carbono orgánico. Y tan es así que pirolicé este elote y estos olotes, que así como son, pues queda la estructura tal cual como entra, así sale, ¿no? Entonces, es un ejemplo de la cantidad de carbono orgánico que está en el residuo. Bueno, el carbono orgánico también se encuentra en la materia orgánica y si esta disminuye, afecta la fertilidad del suelo. El biocarbón, que viene de residuos agrícolas y que tiene aproximadamente este 50% de carbono orgánico, puede incrementar la materia orgánica en los suelos e incrementar la productividad de los cultivos. Y bueno, otro problema también es que la agricultura es responsable del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial y el 5% de los cultivos actualmente se pierden por eventos climáticos extremos. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con el carbono orgánico? Pues el carbono orgánico se encuentra, como les comenté, en los residuos y al estar en el ambiente, en el suelo, después de unos meses, unos años, regresa a la atmósfera como dióxido de carbono. Y bueno, ¿qué es el dióxido de carbono? Todos sabemos que es un gas de efecto invernadero, que mientras más se produce, retiene el calor del sol. Entonces, debido a esto es que tenemos el problema del cambio climático y el calentamiento global que ya estamos teniendo los efectos en todo el mundo. Y bueno, ¿cuál es la diferencia? Ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia entre el carbono orgánico de los residuos y el carbono orgánico del biocarbón? Pues la diferencia es que precisamente el carbono orgánico se descompone en unos meses, unos años y regresa al ambiente. Y el carbono orgánico del biocarbón, al procesarlo por medio de la pirólisis, adquiere cierta estructura que permite que se degrade muy lentamente. Es decir, se descompone de 10 a 100 veces más lento que la biomasa no carbonizada. Aquí les pongo un ejemplo del grafito y del diamante, que los dos están hechos de carbono, de puro carbono. Sin embargo, sus estructuras químicas son diferentes. Por eso es que aunque están hechos de carbono los dos, el grafito se rompe muy fácilmente. Todos conocemos el grafito de los lápices, se rompe muy fácil. Y el diamante es uno de los materiales más duros que hay en el planeta. Entonces, esto es algo muy similar. El biochar sigue teniendo algunos elementos y como calcio, algunos elementos minerales como el calcio, el potasio y un poco de nitrógeno, incluso magnesio. Entonces, bueno, no es un material puro en carbono, pero tiene una gran cantidad. Entonces, el carbono incrementa el carbono orgánico en los suelos y puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por lo menos 100 años o más, como en el caso de lo que pasó en el Amazonas, ¿no? Y bueno, finalmente con esto, ¿qué problema importante puede resolver el biocarbón? Es que secuestra carbono, ya que contribuye a disminuir los gases de efecto invernadero y genera carbono negativo. Por ejemplo, una tonelada de biocarbón secuestra aproximadamente 400 kilogramos de carbono orgánico, y les digo aproximadamente porque es un promedio, depende del residuo. Como comentaba hace un ratito Víctor y los compañeros anteriores, que cada residuo, cada vegetal es diferente y por lo tanto tiene características diferentes. Entonces, dependiendo del residuo, va a tener una cantidad de carbono
orgánico diferente. Entonces, en promedio, digamos que una tonelada de biocarbón secuestra aproximadamente 400 kilogramos de carbono orgánico, lo que se traduce en evitar 1.464 kilogramos de dióxido de carbono a la atmósfera, por lo menos 100 años. Ahorita que están los destiladores, pongo un ejemplo de, por ejemplo, si una destiladora produjera o generara 12 toneladas al año de bagazo de agave, si lo transformamos en biocarbón, estaría secuestrando o evitando a la atmósfera 43.920 kilogramos de dióxido de carbono equivalente. Y, por ejemplo, si todas las destiladoras de aquí de Michoacán, que no sé exactamente cuántas son, pero por ahí vi una lista que son de más o menos 75, todas ellas transforman el bagazo de agave en biocarbón, pues estarían evitando la atmósfera 2.196 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Entonces, existen ya mercados de carbono que pagan por secuestrar este carbono, que son los créditos de carbono, y se pagan aproximadamente entre 30 a 150 dólares por cada tonelada de dióxido de carbono secuestrado. Entonces, ahí sacan el cálculo de cuánto estaría pagándose por esa tonelada. Otro aspecto importante es que el biochar retiene y aprovecha los nutrientes de los fertilizantes que son aplicados por los agricultores o los productores. En promedio, un productor que aplica fertilizante desaprovecha un 65% de los nutrientes que se están aplicando, que es más de la mitad, es un montón. Entonces, lo que hace el biocarbón es que puede retener de 20 a 30% más los nutrientes de los fertilizantes. O sea, ya sería menos del 50%. Y bueno, al haber más nutrientes, pues la planta empieza a desarrollar más sus raíces y pues tiene más nutrientes, entonces puede crecer y producir más hojas, más flores y por tanto más frutos. Y entonces aumenta el rendimiento de los cultivos desde un 25% hasta el doble. Esto dependiendo del biocarbón, dependiendo de las condiciones del suelo y dependiendo del cultivo, ¿no? Entonces, finalmente, un problema importante porque puede ayudar a disminuir, a aumentar, perdón, es la producción de los alimentos. Según la FAO, para el 2050, la agricultura tendrá que incrementar la producción de alimentos en un 60-70% para garantizar la seguridad alimentaria. Por lo tanto, el biocarbón es una tecnología que puede contribuir a incrementar la fertilidad de los suelos y, por tanto, el rendimiento de los cultivos. Bueno, en resumen, ¿qué es lo que hace el biochar? Pues ayuda a disminuir los gases de efecto invernadero y, por lo tanto, secuestra carbono en los suelos, ayuda a retener agua, por su estructura porosa, favorece el crecimiento de las bacterias buenas y otros microorganismos como las rizobacterias y los hongos micorrízicos y aumenta la biodisponibilidad de nutrientes como el nitrógeno, el fósforo y el potasio, lo que ayuda de nuevo a que se desarrollen mejor los tallos, las hojas, las raíces y por tanto las flores y los frutos. ¿Cuáles son los usos del biochar? Bueno, el más importante por el que surgió es que es para la agricultura, pero también sirve para producir biogás, para alimentar ganado, para diversas industrias, para sistemas de saneamiento, para cosméticos, medicinas, como alimento, para la construcción, le da una mejor estructura al cemento y como filtro para eliminar metales pesados e incluso en el suelo ayuda a retener los metales pesados para que la planta no los absorba y no nos los acabemos comiendo nosotros. Y bueno, también como carbón activado. Bueno, durante este tiempo he estado realizando investigación, diferentes pruebas experimentales y con diferentes resultados. Inicialmente realicé una prueba con plántulas, bueno, desde semilla. Aquí lo que queríamos probar era si realmente funcionaba el biochar y lo que hicimos fue probarlo nada más con agua y en una mezcla con fertilizante. Entonces lo que vimos que con el agua pues realmente no funcionaba porque pues el biochar no es un fertilizante, no tiene realmente nutrientes, tiene muy poquitos nutrientes.
lo que hace precisamente es potencializar los nutrientes. Entonces, en ese resultado, pues realmente las plantas crecieron a lo mejor un poquito más, pero muy poquito. En el caso de las que tuvieron fertilizante, aquí, por ejemplo, del lado izquierdo, tenemos donde no está el biochar, pero que tenía fertilizante, podemos ver que las plantas son muy pequeñas, incluso están amarillosas. Y en cambio, donde está el biochar, pues las plantas son verdes y vigorosas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, obtuvimos que el peso seco de tallos y hojas aumentó en un 85% y el peso seco de las raíces en un 50%. Además, aumentó los nutrientes de potasio, calcio y magnesio. Posteriormente hicimos otra prueba ya con nuestra marca, Carbon Fix, en una empresa de jitomate que se encuentra en Ciudad Guzmán, Jalisco. Y ahí comparamos nuestro biocarbón con unos de los productos más comerciales y de los mejores que hay en el mercado, que es el Pitmos y la vermiculita. Y bueno, desde la primera semana vimos que la plántula se desarrolló y fue más vigorosa. Y al final del ciclo tuvimos 35% más raíces y un rendimiento de 47% más en jitomate. En otro experimento que ya hicimos aquí en la Michoacana, esto lo hicimos en hidroponía, en fresas. Al final del experimento tuvimos 30% más fresas comparado con el control. En otro experimento similar en lechuga, encontramos que la lechuga tenía 30% más peso fresco que el control. Y bueno, hicimos otro experimento con cítricos en Veracruz. Este proyecto fue de 4 años. Fue en colaboración con el FIP, un instituto de productos orgánicos de Suiza, la Universidad de Chapingo, la comercializadora PTI, la UNAM y la empresa donde se realizó, Altex Citrex. Al final de este experimento, después de estos 4 años, observamos que incrementó la cosecha del cítrico en un 70% con respecto al control, es decir, donde no había biochar, y disminuyó casi al 0% la plaga más grave en el mundo de los cítricos, que es el HLB. Es una bacteria que es insertada por unos insectos en la planta y esta plaga hace que se disminuya el tamaño de los frutos, que se deformen y que en general disminuya la calidad de los frutos y por lo tanto de la producción. Y entonces, bueno, aquí con Carbon Fix aumentó la producción un 70%. Otro experimento que tenemos ahorita, es uno que tenemos en un suelo agrícola aquí en Michoacán, en Villa Madero. Aquí lo estamos trabajando con fresas. Apenas llevamos 4 meses, nos faltan 2 para completar el ciclo, pero de lo que llevamos es que, bueno, en comparación al control, estamos teniendo el doble de frutos y un poco más del doble en la producción. Y bueno, hemos hecho otros experimentos, pero bueno, estos son los más importantes. También tenemos otro en FIRA y bueno, estos son los que tenemos ya los resultados, ¿no? Bueno, la producción del biocarbono a partir de biomasa de desechos agroambientales está trayendo un enorme interés como vivienda de bajo costo debido a sus numerosos beneficios potenciales para la agricultura y el medio ambiente. El biocarbón puede ser una herramienta importante para aumentar la seguridad alimentaria y la diversidad de las tierras de cultivo en zonas con suelos gravemente empobrecidos, recursos orgánicos escasos y suministros inadecuados de agua y fertilizantes químicos. ¿Quién es Carbolab? Pues es una empresa emergente de energía limpia que ha sido pionera en la transformación de bagazo de agave como desecho agrícola en biochar, al cual llamamos Carbon Fix. Los productos con huella de carbono negativa son aquellos productos que reducen de forma neta el carbono de la atmósfera. Y bueno, ¿qué es Carbon Fix? Pues es nuestra marca creada.
que ayuda a mejorar la calidad del suelo, incrementar la producción agrícola, cuenta con energía limpia para reducir los gases de efecto invernadero, capturando carbono, y combate el cambio climático a través del uso de residuos. Con esto, para producir y vender productos de carbono negativo. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar con los mezcaleros y tequileros? Pues cada productor de mezcal o tequila puede tener su propio horno de pirólisis y aprovechar sus residuos haciéndolos más sustentables y participar en la economía circular. Nosotros podemos asesorar en la construcción de hornos y capacitar en su funcionamiento, trabajando con otros ingenieros y, bueno, más bien con ingenieros, yo no soy ingeniera, soy bióloga, y Carbolab puede asesorar en la aplicación de biochar en diversos productos agrícolas. Además, en conjunto con un equipo de colaboración que se llama Biochar Entrepreneurs, podemos asesorar en los créditos de carbono. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias. Oye, tenemos un par de preguntas. El buen Tonatiuh nos pregunta, he escuchado que el biochar es usado como sustrato para hidroponía, sobre todo el que viene de caña. ¿Es una opción? Sí, sí, claro que sí es una opción. De hecho, 2 de los experimentos que les mencioné, fue en hidroponía. No se puede utilizar completamente el biochar, es aplicarlo a los otros sustratos. El biochar tiene pHs altos, entonces por eso es que las cantidades que hay que aplicar son pequeñas, pero sí definitivamente se puede aplicar en hidroponía. Y bueno, como les comenté en 2 experimentos, pues hubo 30% más producción en hidroponía. Igual en jitomate fue 45% más la producción. Entonces sí, definitivamente se puede utilizar. El biochar de caña es muy bueno también. Y Oye, y sí. por ejemplo, hace rato mencionaba sobre el aumento en la biomasa o el peso fresco en las lechugas. ¿Cuál es la proporción de inversión que se hace conforme a ese 30% adicional? Inversión de... ¿Cuánto le tuvieron que poner de biochar a las lechugas para poder aumentar esa cantidad de biomasa? ¿De cuánto son, costó? son gramos aproximadamente 15 gramos por cada Ah, planta. ok, ok. Por cada planta. Entonces, bueno, ese fue un experimento, ahorita realmente no me acuerdo, pero pues han de haber sido unos cuantos kilitos, porque Ajá, pues es un área muy pequeña, sí. son unas cuantas plantas. Entonces, ay, ahorita no recuerdo el dato, pero bueno, el precio del biochar está en 70 pesos el kilo. Entonces, pues dependiendo dependiendo de, en este caso, por ejemplo, desde un principio, es muy importante aplicarlo cuando son plántulas, aplicarlo desde un principio, para que precisamente las raíces alcancen a agarrar el biochar y se desarrollen con el biochar. Ya si las plantas son grandes, por ejemplo, en el caso de los árboles, las cantidades son un poco más grandes, alrededor de 1 kilo, 2 kilos es lo que se aplica. O sea que, por ejemplo, si voy a trasplantar un agave, ¿no? De vivero a campo, hago mi inoculación de composta con mis microrrizas y ahí le meto el biochar para que se mantengan más los nutrientes, ¿no? Así es, sí. Lo importante del biochar es que esté cerca de las raíces. Sí. Eso es lo importante. Y sí, o sea, me imagino que ya cuando se va a trasplantar el agave es pues muy pequeño, entonces ahí es cuando se debe de aplicar el biochar en el suelo con tus con tus micorrizas o con las bacterias o con lo que le vayas a aplicar para que tenga una mejor función y se desarrollen mejor las plantas. Ok, perfecto. Entonces estamos hablando de que son 15 gramos por planta en las lechugas. En el agave más o menos, ¿cuánto sería? Si es desde plántulas, si el agave es pequeño, más o menos va a ser esas cantidades.
las cantidades. Entonces estamos hablando de que un kilo de biochar nos rinde como para unas 60 plantas, más o menos. Más o menos. Entonces, si le multiplicamos por 5, ocupamos como 350 pesos, 500 pesos de biochar para una hectárea. Así No, es, más o menos. Ahora sí que tú sabes de cuánto más o menos es la densidad de plantación del sí, agave. es que le meten unas 3,000 plantas por hectárea, cupriata, tequilana, etc. El modelo de agricultura regenerativa pues sugiere que utilizamos 2,000 plantas y otras especies forestales como es el mezquite, el huizache. Entonces, pues lo que no plantamos de agave, pues acaba compensando con los 400 mezquites que le tenemos, ¿no? Ah, ok. Este, y pues bueno, lo importante es poder saber, pues por un lado, pues qué proporciones, un poquito de las propiedades. La verdad es que el concepto del biochar lo escuchábamos, bonos de carbono, generar aprovechamiento de residuos y todo el rollo, pero no habíamos tenido una plática concreta en estas conferencias que hacemos semestre con semestre para saber qué función tenía, de dónde se obtiene, un poquito conocer también la historia del biochar es importante porque también nos están viendo gente de allá de la región de la Amazonias, bueno, de Bolivia, pero que trabajan con los amazones. Ah, ya. Y pues allá habrá cosas interesantes que transmitir también. Oye, Sí, y sí. respecto al tema de los costos de un pequeño reactor. Ujú. Hablemos de que en una destilación metemos 6 toneladas, 20% es bagazo más o menos, y que, o sea, de unos 200 kilos, de unos 250 kilos, ¿cuánto costaría más o menos un reactor de estos? 250 kilos de bagazo de agave. Ya de Ajá. bagazo de Aquí agave. el otro factor mencionar es la cantidad de humedad. Sí, sí, bagazo de agave. Ah, ok. Sí, sí, sí. Perdón por mi perro. Este, precisamente, sí, una vez que saca el bagazo, tenemos que eliminar el agua. Y bueno, digamos que ya sus 250 kilos ya es bagazo de agave seco. Um, un reactor para esas cantidades, pues más o menos estaría saliendo. Ah, ah, cada proyecto es diferente y ahora sí que es llave en mano, pues dependiendo del proyecto, pero aproximadamente unos 800,000 pesos, 1,500,000 más o menos. Más o menos. Ah, ok, perfecto. Sí, sí es importante que los productores pues sepan más o menos cuánto cuestan esos proyectos. Realmente no es como que llegues y como productor lo compres, sino hazlo a través de tu asociación, a través de tu unión. O si ya a tiro tienes destilaciones de a 10,000, de 5,000 litros, pues ya ahí es donde conviene, ¿no? Ahí es importante también entender los alcances de los productores. Obviamente hay proyectos más pequeños y todo se puede ir ahí adaptando. Sí, así es. Hay diferentes formas de trabajar con el biochar. Puede ser que, no sé, cada mezcalero tenga su reactor o su horno y en conjunto trabajen para transformar el biocarbón y bajar los créditos de carbono. Y hay otra forma en la que, pues, mandan todo el bagazo de agave a un lugar y y se genera un reactor, un horno para esas cantidades y entonces ya con ese reactor ya se puede producir biochar y bajar los créditos de carbono para esas cantidades. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, Carla, por la información. Ahí en el grupo ya te etiquetamos. Ya algunas personas que te estaban buscando en redes sociales, les pasé el Facebook a que te Ah, dieran ok, ok. like ahí en la página y también pues gracias por esta información que es bien, bien relevante en estos nuevos modelos del agave que se buscan. Pues ahora sí que ya no hay que traer fertilizantes desde Ucrania,
si podemos utilizar los fertilizantes que tenemos acá y complementarlos con el biochar que mismo podemos producir acá. Es Así un es. principio de disminuir y mitigar la huella de carbono de nuestra producción de los agaves, ¿no? Entonces, pues de nuevo, muchas gracias, Carla, y seguimos en contacto. Muchas gracias a ti, Víctor. Muchas gracias. Hasta Vale, luego. cuídate, chao, chao. Bye. Amigos, pues